Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Otra vez el día de hoy juntos a través de este medio. Ya pronto vamos a estar juntos físicamente, pero mientras vamos a gozarnos y vamos a disfrutar este tiempo que el Señor nos permite estar aquí, reunidos, ustedes en su casa, nosotros en la nuestra, pero todos juntos como una familia en el Señor, para poder continuar con nuestra clase de escuela dominical que ya está por terminar. Estamos a punto de finalizar ya nuestro el curso de En esto creemos 2. Les voy avisando de una vez que se aprovechen de que ahora están grabadas en internet las clases para que usted repase, para que se prepare, porque el próximo domingo vamos a tener el examen. Ya sabe usted que no es un examen en el que haya aprobados y reprobados o mejores o peores, solamente es un repaso importante que tenemos que hacer para afirmar y confirmar lo que el Señor nos ha mostrado. Pero hoy vamos a terminar. Hablábamos la clase pasada acerca de qué es la alabanza y qué es la adoración. Recuérdelo, téngalo presente, y hoy vamos a hablar concretamente de lo que prometimos que vamos a comentar, de cuáles son las expresiones y la forma en la que el Señor nos muestra que tenemos nosotros que alabarle. Dijimos que la ofrenda agradable a Dios es aquella que cumple con la voluntad de Dios, no la que nos gusta a nosotros, sino la que le agrada a Él. Así que vamos a ver cuál es la respuesta a esto. ¿Cuál es la ofrenda agradable a Dios? Con respecto a su palabra, o por medio de su palabra, es que vamos a descubrirlo y que vamos a encontrarlo. ¿Se acuerda usted cuál es el texto que debemos memorizar? Juan 4:24. Recuérdelo usted. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien, ¿cómo y cuándo alabar y adorar al Señor? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que seguir para que sea de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 150, verso 6, el último versículo del libro de los Salmos, resume la orden, la instrucción que para nosotros es la ley que rige nuestra vida espiritual. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y quiero apuntar en este momento a un detalle importante, porque anda circulando por ahí en redes sociales una pequeña herejía acerca de que la palabra o el nombre de Dios, el tetragramaton, las 4 letras de Dios, la palabra que normalmente nosotros pronunciamos como Jehová, aunque no estamos muy seguros de que sea la pronunciación correcta, puede ser Jehová, puede ser Yahvé, Yahweh, muchas otras que se han intentado encontrar. No tenemos la certeza porque en el hebreo clásico no hay vocales, así que no sabemos cuáles son las vocales que la componen. Es una alabanza implícita, y que en el momento en que nosotros pronunciamos esta palabra, la palabra Jehová o Yahweh o algo así, nosotros estamos realmente repitiendo algo que ocurre de manera automática en nosotros, como dice una jovencita que dice esto, que no tiene ningún fundamento bíblico, que cuando respiramos estamos nosotros haciendo un ruido que asemeja al sonido de las consonantes estas con las que se escribe el nombre de Dios. Y, H, W, H, o sus equivalentes en hebreo. No es cierto, por favor, no se la crea. Mire, todo el hebreo clásico está escrito sin vocales, pero las palabras tienen un significado y una profundidad muy claras y muy específicas. Además, la alabanza a Dios, este verso nos muestra, nos enseña, nos indica con toda claridad que es un acto voluntario, es algo que nosotros hacemos porque así lo decidimos. No dice: todo lo que respira, alaba a Jehová. ¿Se da cuenta de la diferencia en la forma del verbo? No es lo mismo decir: todo lo que respira, alaba a Jehová. La Biblia no lo dice así. La Biblia lo dice como orden. Es un imperativo. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Es una orden. Sería ilógico que yo le ordenara a usted respirar, porque usted va a respirar, se lo ordene o no se lo ordene.
sería ilógico que yo le ordenara que su corazón latiera, porque eso no depende de usted. Y Dios mucho menos va a dar órdenes ilógicas. La orden de Dios es alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque es un acto del corazón, es un acto que nace del alma y que debe ser producto de una voluntad rendida a Dios. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Ya vimos la clase pasada lo que esto quiere decir, pero yo quiero que usted lo tenga presente. En espíritu y en verdad. Que sea con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra vida en nuestra existencia cotidiana, no como un acto religioso o como un acto que nosotros hacemos dentro de una liturgia, sino como parte de nuestra vida. ¿Cuándo adorar y alabar? Siempre. Es erróneo pensar que para alabar y adorar a Dios se necesita música o estar en el templo o estar en el tiempo de la alabanza y la adoración, que es el nombre que le hemos dado al tiempo de la música que alaba a Dios. La verdad de las cosas es que en el templo y fuera del templo, nuestras vidas deberían ser un continuo de adoración a Dios, aún el silencio y el testimonio. Mire, vamos a la palabra, vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios que nos muestran esto. Acompáñeme a el texto que se encuentra en Efesios 5:19. No lo busque, yo se lo voy a leer, usted ponga atención. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es una instrucción que claramente nos habla del tiempo puntual, ¿verdad? Nos está hablando del tiempo en el que nos reunimos. Luego le voy a explicar cuál es la diferencia entre salmo, himno y cántico espiritual. Esto es algo que tiene que ver con el tipo de música y el tipo de inspiración que ha llevado al autor a alabar a Dios con música y también a aquellos que nos congregamos alrededor de esa inspiración de Dios para alabar el nombre del Señor. Ahora, vamos a otro texto que nos habla de otro aspecto de la adoración y es el que yo le estaba mencionando. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 12. Fíjese, dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta es una palabra tremenda porque nos habla de la actitud que muchas veces despierta en la gente el encontrarse con hombres y mujeres que alaban el nombre de Dios, que siguen a Cristo, que caminan los caminos del Señor y que a veces sin razón, quiero pensar que la mayoría de las veces sin razón, se murmura de nosotros como si fuéramos malhechores, como si estuviéramos haciendo algo malo. Pero dice la palabra que en el día de la visitación, el día que les visite el Señor a su corazón, entonces ellos considerarán nuestras buenas obras y eso va a hacer que ellos también alaben el nombre de Dios. Es decir, la alabanza a Dios se expresa a través del canto, de la danza, de las palmas, de postrarnos, de adorar, pero también a través de una vida calladita, pero llena de un buen testimonio. Y esto es algo hermoso, pero también tenemos que tener un motivo. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es tal vez la más sencilla en esta clase. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, una vez que lo hemos entendido, sabemos que proviene de Dios, sabemos que es por su misericordia, por su amor, por su grandeza, pero sobre todo porque lo conocemos y sabemos quién es, un Dios grande, glorioso, maravilloso, digno de toda honra, gloria y alabanza. Yo creo que una persona que no entiende por qué alabar a Dios no es un verdadero creyente. Una persona que menosprecia el tiempo de canto, el tiempo de danza, el tiempo de júbilo, el tiempo en el cual nosotros adoramos al Señor, es alguien que probablemente no tiene una relación personal con Dios, porque en cuanto tú le conoces, tú te das cuenta de lo maravilloso que es, y entonces lo alabas porque Él es digno de alabarle. Y todo esto, bueno, lo hemos estado entendiendo a lo largo de nuestra clase, ¿verdad? Pero también dijimos que vamos a hablar de cómo debe ser.
de cómo debe ser la alabanza. Pusimos la clase pasada el ejemplo de Abel y Caín, ¿verdad? Una ofrenda agradable a Dios y una que no fue agradable a Dios. Y también nos dimos cuenta de que el tipo de ofrenda era importante. El corazón importa, por supuesto que importa. Pero aún con buen corazón, si Dios te pide algo y tú no se lo das, entonces tú no estás haciendo la voluntad de Dios. La ofrenda de Caín no era lo que Dios esperaba de él. La ofrenda de Abel sí, aunque tal vez al mismo Abel no le gustara tanto. Pero así es. A Dios tenemos que darle lo que nos pide y de esa forma le adoramos y de esa forma le damos ofrenda de alabanza y de adoración, dándole lo que Él quiere. ¿Cómo? Bueno, vamos a entenderlo. No hay discusiones en las iglesias, en los grupos, en las reuniones cristianas de por qué alabar y cuándo alabar y adorar a Dios. En eso estamos de acuerdo. Donde hay diferencias en los formatos de culto de los cristianos alrededor del mundo, de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones, es cómo se manifiesta externamente esta alabanza. La iglesia del Señor cree que la palabra de Dios es eterna, es inmutable y por lo tanto la forma de alabanza que es descrita en la palabra de Dios es la forma de alabanza que Dios espera de nosotros. No es una cuestión de estilo, no es una cuestión de que, es que a mí me gusta más de esta forma y a mí me gusta más de aquella otra. Es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a analizarlo. Tenemos que recordar que la Biblia nos habla de varias formas de alabar al Señor, de diversas maneras de alabarlo, porque encontramos pueblos que danzan, pueblos que cantan, pueblos que palmean, pueblos que claman, pueblos que hacen muchas cosas, pero lo más importante es que sea, como dijimos al principio, en espíritu y en verdad, con todo el corazón, con toda el alma, creyendo firmemente a quién crees y a quién estás alabando. Esto es fundamental para que la alabanza sea auténtica. La alabanza no tiene su origen en el modo, en el formato. La alabanza tiene su origen en el interior. Lo externo no puede obrar un cambio en lo interior, pero lo interior sí cambia el exterior. Así, nosotros debemos entender que la forma bíblica de alabar es importante, pero para que sea una alabanza verdadera, tiene que ser con un corazón sincero y agradecido a Dios. De otra manera, no es más que ruido, como el de una campana. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, como una campana, como un címbalo, más o menos lo mismo, que le pegas y suena bien bonito, pero está hueco. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. Primera a los Corintios 14, 15. Y se lo leo. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esta es una indicación fundamental porque el contexto de este texto es el contexto en el cual Pablo estaba enseñando acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo sobrenaturales en medio de la congregación. Lo primero que tenemos que entender es que la alabanza a Dios no puede ser producto de algo que parezca una posesión, porque hay gente que parece que de veras o declaran ellos que fueron tomados por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo te toma pero no te posee. El Espíritu Santo no te controla. No aquellas personas que dicen que incontrolablemente tiemblan y se caen y hasta babean. No, no, porque el Señor nos da a nosotros un espíritu de claridad, de visión clara, de entendimiento. El tiempo en el que éramos esclavos de algo o de alguien terminó. En Cristo hay libertad. Y esa libertad implica que en todo momento estamos plenamente conscientes de lo que ocurre en nuestra vida. La presencia de Dios es emocionante y nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma pueden responder a esa emoción de muchas formas. Una de las formas en las que respondemos a veces es que lloramos o que nos reímos o que cantamos. Incluso hay personas a las que se les baja la presión con la presencia de Dios, produce un efecto físico en el cuerpo, y yo conozco personas que auténticamente pierden el equilibrio y se caen. No porque las empujó un pastor o porque era lo que tocaba, sino porque realmente el cuerpo ha respondido así.
Pero eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo interior, es algo espiritual. Tenemos que entenderlo. Tenemos que ser espontáneos en los cánticos, cuando el Señor nos lleva a hablar o a cantar en lenguas, cuando el Señor nos hace sentir que dancemos, que saltemos, que gritemos amén. Eso está bien, no está mal, pero también es muy importante que tengamos conciencia de lo que está pasando y no permitamos que nada nos robe esa conciencia, porque el Señor quiere que nos le alabemos con entendimiento, sabiendo por qué hacemos las cosas. Vamos a ver lo que tenemos como formas de alabar a Dios. Y la primera de ellas es el canto. Ya estamos hablando un poquito del canto. Cantar es una forma de alabar a Dios. Vamos a ver un texto que nos habla acerca del canto. Hay muchos, pero yo quiero hablar de uno en particular. Fíjese, el que leímos ahorita en 1 Corintios 14:15 nos habla del canto. Salmo 95, verso 1 también dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Entonces, la Biblia nos habla de alabar a Dios con música, de alabar a Dios cantando, ¿ok? Entonces, ya tenemos la primera forma bíblica de alabar a Dios. A Dios se le alaba con música. Esto es una realidad escritural y es una instrucción bíblica, alabarle con cánticos de júbilo. Así pues, una iglesia que alaba a Dios con cantos está alabando bíblicamente. Vamos a la segunda manifestación de la Biblia que nos habla, y esta es el levantar las manos. ¿Cuándo levantamos las manos? Muchas personas decían, no, es que levantar las manos es un símbolo de rendición cuando te apuntan con un arma. Oh, sí, porque probablemente lo que estás diciendo ahí es, estoy indefenso y no puedo hacer nada, y tal vez en algún sentido se puede aplicar, pero mire, la forma más clara para mí de entender es que cuando nosotros levantamos las manos, normalmente lo hacemos con nuestro papá o con nuestra mamá para que nos abrace. Levantamos las manos porque tenemos un Padre amoroso que está dispuesto a recibirnos. Cuando levantamos las manos nos rendimos y declaramos que estamos indefensos y estamos a merced de nuestro Dios, de nuestro Padre maravilloso. Mire, la Biblia lo menciona, esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado, lo dice con toda claridad, ¿verdad? Que nosotros alcemos nuestras manos para alabar a Dios. Le voy a leer el Salmo 28:2 para que usted pueda confirmar lo que yo le digo. Le repito y se lo voy a repetir siempre: no crea a las palabras humanas, crea a la palabra de Dios. Dice aquí, en Salmo 28, verso 2: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando yo levanto mis manos y te digo, Señor, te alabo, te bendigo, te pido, te exalto a ti, con las manos levantadas. Esa es otra forma bíblica, ¿ok? ¿Lo tenemos claro? Es una forma bíblica de alabar el nombre de Dios, alzar nuestras manos. Aclamarle, otra manera, con voz de júbilo. ¿Qué es la voz de júbilo? Los gritos de alabanza, los gritos de adoración, las voces que oímos en el templo del Señor y que son hermosas, voces que dicen aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y todo eso a nosotros nos lleva a entender que tenemos una instrucción específica de parte de la palabra que nos lleva a aclamar a Dios con voces de júbilo. Ya habíamos leído el Salmo 95:1, lo repetimos. Salmo 95:1, aclamemos alegremente a Jehová. La palabra aclamar quiere decir hablar fuertemente, gritar, levantar nuestra voz. Levantar nuestra voz. Aclamar viene de la palabra hebrea yadá. Yadá implica específicamente confesar a Dios, gritando o incluso a veces llorando. ¿Por qué? Porque es un momento en el que nosotros entregamos con toda nuestra emoción el amor que tenemos por nuestro Señor. Y aclamamos el nombre de Dios, levantando nuestras manos y aclamándolo con voces de júbilo. Segunda forma de alabar al Señor. Tercera forma de aclamar a Dios, con voz de júbilo. Y vamos a la cuarta. Fíjese, aplaudiendo
y batiendo las manos. Aplaudiendo y batiendo las manos. Hay algunas iglesias que son hermanos en Cristo y los amamos y los respetamos, pero que por algún motivo que yo no sé explicarle, en algún momento se brincaron un montón de versículos que hablan de aplaudir, de batir las manos. Digo, no batir como batidoras, ¿verdad? Es ilógico. Estamos hablando de aplaudir y que nos muestran que esta es otra forma bíblica de alabar el nombre de Dios. En alguna ocasión yo oí a alguien decir, no, es que un aplauso es algo mundano, es algo del mundo de este siglo, que no tiene nada que ver con Dios. No, al revés, al revés. Los aplausos eran una forma de alabanza a Dios. Y nosotros desviamos esa forma de alabanza para alabar a seres humanos. Yo no le estoy diciendo que usted no pueda expresar la admiración por alguien con un aplauso. No es un pecado de muerte, no se preocupe. Pero sí tiene que usted estar consciente que, al igual que la música, son gestos que nacieron en el reino celestial para la alabanza de Dios. Aplaudiendo y batiendo las manos. Fíjese, Salmo, déjeme decirle qué texto tenemos aquí señalado. El Salmo 47, 98, 4. Sí, es el Salmo 98, verso 4. Fíjese lo que dice. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Otra vez el canto. Levantad la voz, otra vez la aclamación. Y aplaudid, y otra vez las palmas. Y cantad salmos. ¿Ya ve? Aplaudid, aplaudid. Es una forma de alabanza a Dios. Entonces, la próxima vez que usted escuche que el que está al frente diga, dele un aplauso al Señor, no crea usted que está haciendo algo mundano que no debería suceder. Es bíblico, está en la palabra de Dios. Aplauda para alabar a Dios, porque Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Y vamos al siguiente, con instrumentos de música, con música instrumental. Esto es algo maravilloso. ¿Yo qué le puedo decir? Yo soy músico y yo lo disfruto enormemente, pero es bíblico, no es solamente una ocurrencia de este siglo. Déjeme leerle el Salmo 150 completo. Me voy a gozar un ratito aquí en esta clase, pero quiero que usted lo escuche. Vamos a leerlo en la versión que estamos usando últimamente, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Nueva Versión de las Américas, que dice: Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, con arpa, con lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alábenlo con címbalos sonoros, con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Voy a hacer un paréntesis porque quiero que usted sepa que la palabra aleluya es una palabra hebrea muy clara, muy humana y muy hermosa, que viene de las raíces halel, que quiere decir alabar, y ya, que es la contracción del nombre de Dios. Alaba a Jehová. Cuando tú dices aleluya, tú estás diciendo alaba a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra aleluya. Y vamos a la siguiente expresión. La expresión otra que es discutida y que muchas iglesias no admiten, que muchas iglesias han rechazado, y lo lamento porque se lo pierden, porque es maravilloso, que es alabar a Dios con danza. Alabar a Dios con danza. Le acabo de leer en el verso 4 del Salmo 150 esta referencia. Fíjese, dice: alaben a Dios con pandero y danza. Alaben a Dios con pandero y danza. Gloria sea el nombre de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14, nos habla de David, del cantor de Israel, y dice: y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino. Y la palabra que habla aquí de danzar es una palabra muy especial, porque es la palabra karar. La palabra karar quiere decir específicamente girar rápidamente, dando vueltas. Eso es karar. Dar vueltas descontroladamente, remolinear.
Hoy estoy en una alabanza que dice remolineando, ¿verdad? Bueno, es bíblico. Ahí está la palabra cara. Así como David danzaba en la presencia del Señor, así nosotros danzamos con Dios. Y por último, la otra forma que la palabra de Dios nos muestra con respecto a la alabanza a Dios es postrándonos, arrodillándonos a Dios. Postrarnos delante de Dios es un gesto de humildad ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Contrariamente a una actitud indiferente, irrespetuosa, altiva, prepotente, de aquel que en medio de la alabanza y cuando todo el mundo está postrado se cae de pie, esa es una persona que todavía no ha encontrado la humildad con la cual debemos acercarnos a Dios. Y yo te lo digo en el nombre del Señor, si tú todavía tienes trabajo, tienes problemas para postrarte en medio de la congregación, es porque tu ego todavía es mayor que tu amor a Dios. Examínate. Si tú no puedes doblar tus rodillas porque dices, ay, es que me van a ver, es que yo no me voy a hincar delante del pastor, es que no lo voy a hacer porque me lo están diciendo. ¿Ok? Está bien, pero quiere decir que todavía no has encontrado el verdadero motivo. Postrarte delante de Dios para declarar públicamente que tú lo reconoces como digno de honra, gloria y alabanza, y que tú te humillas para que Él sea exaltado. Dice la palabra de Dios que nos arrodillemos delante de Dios. Vamos a verlo para que no me creas solo porque yo lo digo. Salmo 95, 6 dice, vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Así es. Cuando nos postramos delante de Dios, nosotros estamos diciéndole, soy tu pueblo, soy tu hijo. Soy alguien que te reconoce como Dios y Salvador. Resumamos otra vez, vamos a hacer un repaso. Dijimos que las formas de alabanza que la Biblia reconoce como las agradables a Dios son el canto, levantar nuestras manos, aclamarlo con voces de júbilo, aplaudiendo con instrumentos musicales, danzando y postrándonos delante de Él. Esa es la ofrenda de alabanza y adoración agradable al Señor y por medio de la cual nosotros bíblicamente le entregamos al Señor una ofrenda que Él acepta, que es acepta a nuestro Señor. El Señor Jesús sufrió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Solamente la ignorancia de esto o la falta de integridad de nosotros podrían detenernos de gozarnos en estar en esta postura gloriosa de alabanza y adoración a Dios. Si alguna de estas expresiones de alabanza al Señor para ti todavía es un motivo de trabajo, un motivo de incomodidad, a lo mejor tú te sientes apenado por danzar o no levantas las manos porque no quieres que te vean o no te postras porque no quieres que te vean de rodillas y te avergüenzas o no cantas porque sientes que cantas feo, qué sé yo. Examina tu corazón y date cuenta de que la opinión de nadie debería quitarte el gozo de alabar y glorificar el nombre de Dios, de bendecir su santo nombre. Él ora y te va a liberar de todo prejuicio, de todo peso, de toda carga, tal vez de pecados no confesados que en ti todavía son cadenas y que te impiden orar y alabar y bendecir y gritar y danzar con libertad. Busca de parte de Dios la respuesta a todas estas cosas y te vas a encontrar maravillosamente con un Señor que te ama, que te abraza, que recibe tu ofrenda de alabanza y que el mundo ruede y al que no le guste, que no le guste, ni modo. La alabanza es para el Señor. Incluso tú que eres ministro de alabanza, a veces te preocupas por lo que va a pensar la iglesia, si tocaste bonito o tocaste feo, si están bien los arreglos, si te equivocaste en la armonía, y a lo mejor hasta puede que alguien se te acerque y te diga, ay hermano, es que hoy no me gustó la alabanza. Bueno, pues la respuesta es una pena, pero no es para ti, es para el Señor. La alabanza es para Dios y tenemos que ser libres. Un verdadero adorador no puede vivir cautivo en una cárcel espiritual. Con esto terminamos, en esto creemos dos. Y vamos a la palabra, al Salmo 142, verso 7.
Salmo 142, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Y con esto cerramos este curso. El clamor del salmista que dice: saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por tu vida, porque has seguido este curso con fidelidad. Vamos la próxima semana a tener nuestra reunión virtual por Zoom. Yo pensé que a lo mejor ya la íbamos a tener física, pero no. Va a tener que ser todavía a través de las redes, a través del ciberespacio, para que podamos hacer un examen de nuestros conocimientos y repasarlos y confirmarlos acerca de lo que vimos en esta clase de En Esto Creemos 2. Los diplomas se los voy a enseñar, los vamos a imprimir, se los voy a mostrar en pantalla para que cuando nos volvamos a reunir, entre otras cosas, en esa hermosa fiesta de restauración, podamos repartirnos estos documentos que nos acreditan como miembros de la iglesia ya capacitados. Ojo, escuchen lo que voy a decir. Ya capacitados para ejercer ministerios de asistencia y de atención al cuerpo de Cristo, porque el requisito es haber terminado En Esto Creemos Dios. Y una vez que usted lo tenga certificado, usted ya puede levantar la mano y decir: pastor, en mi corazón está ser diácono, pastor, en mi corazón está ser maestro de escuela dominical, pastor, en mi corazón está poder enseñarle a los niños, en mi corazón, pastor, está servir de una o de otra manera. En Esto Creemos 2 es el requisito, y sigue en la clase, seguimos aprendiendo, todavía falta En Esto Creemos 3, En Esto Creemos 4, sectas y herejías, carta a los romanos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a aprender, pero ya estamos capacitados para servir, amados. Todos los que terminamos este curso y que tenemos certificados 6 pasos, 7 pasos, membresía, En Esto Creemos 1, En Esto Creemos 2, estamos listos para servir al cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una última oración llena de gratitud, llena de amor y con toda libertad para darle gracias a Dios por este curso que terminamos. Padre, yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo por cada uno de mis hermanos y hermanas que han atendido con fidelidad, Señor, estas clases. Si alguno de ellos, Señor, ha dejado de lado algún conocimiento, recuérdaselo, Padre, confírmalo, dales, Señor, la visión y la fortaleza para que puedan acercarse, Señor, a el tiempo en el cual se ha certificado este conocimiento, para que puedan estar listos, Señor, para seguir caminando adelante en la enseñanza de tu palabra, pero también para servirte. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesucristo. Y ahora yo te pido, Dios, que tú bendigas, Padre Santo, a cada uno de nosotros, y que este conocimiento que nos has dado, Padre, no se pierda, sino que se convierta en vida. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, gracias a Dios por su vida. Y ahora yo le pido en el nombre del Señor que usted se prepare. En un rato más, en unos minutos más, vamos a comenzar nuestro servicio de alabanza, de adoración, y vamos a recibir la palabra de Dios con todo el gozo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor se quede con usted y esté con nosotros en el tiempo que sigue. Paz de Dios. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu